Tema número 25 de este curso de Misterio Cristiano, los sacramentos al servicio de la comunidad. Son dos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Sobre el orden sacerdotal primero, miren, nuestro Señor Jesucristo ha querido que algunos dentro de la comunidad cristiana pues tengamos una vida de servicio especial para esta comunidad. Y Él ha querido que a través de quienes recibimos el orden sacerdotal podamos darles a los fieles del manantial de su gracia, del manantial de su vida. O sea, Dios ha querido hacernos partícipes de su servicio redentor. Cristo, cuando murió en la cruz, nos ha salvado a todos los hombres, pero todos necesitamos también responder a esa salvación. Y para responder de la mejor manera nos ha dado los sacramentos. Entonces se requiere que haya quien pueda poner a disposición de todos los fieles dichos sacramentos, y esos son los sacerdotes. Los sacerdotes, entonces, en primer lugar hay que pensar que este sacramento del orden no se recibe porque uno sea el mejor o el más santo o el más inteligente o la mejor persona. Para nada, es Dios el que se fija en algunos de nosotros, nos llama, y si nosotros queremos, porque eso también es importante, Dios respeta la libertad humana, respondemos a ese llamado, a esa vocación, a esa misión que nos ha dado. Esto requiere mucha preparación, ustedes lo saben, en los seminarios, en las casas religiosas, estudiamos, nos formamos lo más que se puede para tratar de vivir esta vocación. No es una chamba, no es una profesión, como ser ingeniero, como ser médico, es más allá, es una vocación porque implica toda la vida. Se es sacerdote las 24 horas del día, los 365 días del año. No nada más es el domingo que hay misa, o no nada más cuando estoy en la iglesia. Entonces esta vocación se vive de lleno. Tiene que haber una entrega total. Por eso también tiene sus exigencias de disciplina, de orden, de obediencia. Entonces veamos cómo para recibir este sacramento del orden, pues es un camino y una preparación bastante delicados, pero también muy largos, ciertamente, son muchos años. A mí luego me preguntan, ¿cuántos años estudian para ser sacerdotes? Yo a veces digo, bueno, no, lo importante no es tanto lo que se estudia, sino la experiencia de vida que se tiene que hacer. Aunque sí también se estudia mucho. Y yo les digo, pues mire, los que más rápido 9 años, los que se tardan un poquito más, pues 13 o 14. ¿De qué depende? Bueno, si ya hizo la prepa antes, también el proceso que la persona va llevando. Hay quien a veces requiere más tiempo para seguir estudiando y formarse, a juicio de los superiores o de él mismo. Hay quien a veces pide un poco más de tiempo para estar más preparado y pensar en el paso tan importante, porque al recibir el sacramento no hay marcha atrás. Al igual que el bautismo, que la confirmación, el sacramento del orden imprime carácter, se le llama. Es decir, es como un sello con el cual uno queda marcado. Uno es sacerdote para siempre. Aunque renuncie después a trabajar como sacerdote, o aunque pida un permiso para ir a casarse y a formar una familia, seguirá siendo sacerdote siempre, porque el Señor, al consagrar a alguien como sacerdote, no le retira la consagración. No le da una consagración para después quitársela. Dios no está jugando a que un ratito somos y un ratito no somos. Por circunstancias de la vida se dan muchas cosas, pero lo más importante es que el sacramento del orden se recibe una vez, solamente una vez, pero para toda la vida y para toda la eternidad. Se es sacerdote para siempre. Así pues hay que distinguir también que en el ministerio sacerdotal nosotros encontramos, por decirlo así, 3 grados. Entonces vamos a empezar que el obispo, luego el presbítero o sacerdote y luego el diácono. Explicando un poquito en orden, a lo mejor un poquito cronológico, de que quien fuera llamado, por ejemplo, a ser obispo o a ser sacerdote o a ser diácono, pues hay que pensar que en primer lugar se necesita así tener el llamado de Dios, tratar de darse cuenta si realmente es Dios el que le está llamando, entrar en un seminario o en una casa religiosa de alguna congregación, porque hay que recordar que habemos sacerdotes que nos dedicamos a distintas cosas. Hay quienes son franciscanos, quienes son dominicos, quienes son agustinos, redentoristas, o sea, hay muchas congregaciones. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de trabajo, el tipo de vida, o sea, el carisma, cómo se vive, a lo que se dedican. En mi caso, por ejemplo, yo soy salesiano. Nosotros de manera especial nos dedicamos a la pastoral con los jóvenes, al trabajo, al acompañamiento de los jóvenes.
Entonces, así también hay quien se dedica a ser misionero, hay quien se dedica a los enfermos, quien se dedica al estudio, a la predicación y también el estilo de vida, ¿verdad? Hay unas comunidades religiosas que son un poco más rigurosas, otras son más tranquilas, otras son de vida contemplativa, salen poco de casa y se dedican más a la oración, otros de vida activa, que somos quienes trabajamos un poquito más en contacto con la gente. Entonces veamos cómo hay una diversidad. Cuando el candidato está preparado y se ve que es idóneo, es decir, que se ve que va a poder tener la capacidad y que Dios pues le está llamando y él quiere responder y tiene la salud suficiente, la preparación suficiente, pues se hace la ordenación diaconal, en la cual un obispo confiere, a través de la imposición de manos también, en una oración, ¿verdad?, especial, el grado del diaconado. ¿Qué es diaconado? Diácono en griego significa servidor. Diácono es servidor. Entonces el diácono en la iglesia es el que especialmente pues, se dedica al servicio de la catequesis, quien puede administrar algunos sacramentos como es el bautismo, puede ser el testigo oficial de un matrimonio, por ejemplo. El diácono puede bendecir a las personas, bendecir también los objetos, el agua. Entonces el diácono tiene pues ciertas funciones. Que originalmente en la historia de la iglesia pues eran las funciones de la caridad, el servicio a los más pobres, a los más necesitados, la administración material, económica de las iglesias, de las parroquias, pero hoy recordemos que el diácono también pues va en la línea de preparación a ser sacerdote. Se puede ser diácono 8, 9 meses, 1 año, 2 años, 5 años, pero estos se les llaman diáconos transitorios porque en algún momento van a ser presbíteros, ordenados sacerdotes, o es la intención también que tienen y que el superior también tiene. Hay diáconos que no son transitorios, estos diáconos son permanentes, personas que se quedan en este ministerio a servir a la iglesia, no van a aspirar después a ser presbíteros. Sí, incluso algunos de ellos pueden ser casados y no hay mayor problema, eso sí, con la condición de que primero estén casados y después asuman esta formación específica para los diáconos permanentes y luego sean ordenados. Pero es interesante porque fíjense cómo hay pues este servicio a la iglesia del diaconado muy bonito, muy importante, y que cuando es transitorio, llega un momento en que la persona es ordenada sacerdote, es decir, presbítero. Presbítero en griego significa anciano, pero no porque tengan que ser viejitos, no. Anciano porque anciano desde el punto de vista de pues en aquellas comunidades de antes, ¿no? De la antigua Grecia y de los romanos, anciano se le consideraba al que podía acompañar y aconsejar al pueblo. No porque necesariamente fuera viejecito. Claro que sí influía mucho la edad y la experiencia, ¿verdad? Pero no es el caso de lo que estoy hablando ahorita, que es el orden sacerdotal o presbiterado. A quien nos han ordenado sacerdotes igualmente nos imponen las manos con una oración propia para la ordenación presbiteral, se entregan algunos signos como es el cáliz, la patena, etc. Y bueno, pues nuestra consagración sacerdotal implica entonces ya el tener también el poder de absolver de los pecados, confesar y celebrar la misa. Un diácono no puede celebrar la misa, puede hacer su celebración de la palabra, pero no puede consagrar hostias, ni vino, ni todos los elementos de la misa propios del sacerdote, pero el sacerdote sí celebra la misa, confiesa y obviamente los demás sacramentos, y la unción de los enfermos, también eso es importante, presidir los matrimonios, bautizar y con permiso o delegación del obispo, pues también dar la confirmación. Es interesante porque después, quien sea llamado a ser obispo, para empezar, obispo viene de una palabra griega que se dice episcopo. Epis es desde arriba, scopos es mirar. Entonces, episcopo significa el que mira desde arriba, el que supervisa, el que está al pendiente de todo un grupo de sacerdotes, de diáconos, religiosos, religiosas y laicos en una jurisdicción que se llama diócesis. El obispo entonces es el pastor y es el sucesor de los apóstoles, porque los obispos son ordenados por otros obispos, que a su vez fueron ordenados por otros obispos y que históricamente nos remite a los apóstoles. Entonces la labor del obispo, cuando ha recibido la ordenación episcopal, o la ordenación para ser obispo, también es lo mismo. Otro obispo con otros obispos le imponen las manos y le consagran como tal. Y tiene la función de ser entonces
el pastor en medio de la diócesis, el liturgo por excelencia, es decir, el que celebra de una manera ejemplar la liturgia, es el que se encarga de que haya un orden y una disciplina en una diócesis. Entonces, vean cómo este sacramento del orden sacerdotal, que sea en el grado de diaconado, presbítero o episcopado, pues tiene una gran riqueza. Algunas personas luego preguntan un poco, ¿verdad? Así, no sé cómo, dicen, ¿qué se necesita para ser obispo? Pues mira, es una gracia de Dios. De entre tantos sacerdotes, pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Cómo de pronto se ponen los ojos de Dios sobre alguien para que sea nombrado obispo. Y obviamente esto tiene pues toda una implicación también dentro de la jerarquía de la iglesia, dentro de las funciones, es decir, no es nada más que Dios venga y de una manera milagrosa ordene un obispo. Ordinariamente se elige a una persona que tenga cualidades, que tenga virtudes, que tenga salud, que haya tenido pues un camino muy bien hecho como pastor y que procure pues ser alguien que esté al servicio del pueblo. ¿Quién lo elige? Bueno, pues el Papa es el que puede elegir a los obispos, aconsejado, claro está, también por quienes él considere prudente preguntarles. El Papa hace una especie de consulta y entonces él finalmente elige a quien él cree más conveniente de acuerdo a lo que se le da a conocer sobre esa persona, porque bueno, ustedes van a decir, y el Papa poco conoce a todos los sacerdotes del mundo para nombrar los obispos. Pues, algunos sí, pero la gran mayoría no, porque pues, el mundo es muy ancho y somos muchos sacerdotes, pero él trata de informarse de alguna manera y ve la idoneidad, se aconseja con otros también de quién puede ser un buen obispo y bueno, pues le envía el nombramiento y la persona elegida pues también incluso puede aceptar o rechazar. También puede decir, no, yo no quiero acceder ya a la ordenación como obispo y puede dar sus razones. Es que yo me enfermo mucho, es que yo no me siento capaz, lo que sea. Y bueno, ¿qué procede después? Pues el Papa decide, ¿no? A veces a algunos se les ha obligado a ser obispos, es decir, en obediencia al Papa tienes que aceptar. Otros sí, ellos dicen yo acepto y no hay problema, ¿verdad? Pero bueno, hay de todo. Y finalmente, pues hablarles del matrimonio. Miren, el matrimonio también es una vocación, también es un llamado. No es que toda la gente se tenga que casar, esa es una idea errónea. A veces piensan que porque todos mis hermanos ya se casaron, me estoy quedando, yo me tengo que casar. No. Y menos por la iglesia, no. Por la iglesia el matrimonio es sagrado, instituido por Dios desde que dijo a Adán y Eva que fueran uno para el otro y fundaran una familia. En un matrimonio no es el sacerdote el que los casa. El marido se casa con la esposa y la esposa con el marido en el momento en que se dan el consentimiento, en que dicen yo te acepto a ti como mi esposo o mi esposa y prometo serte fiel y bueno, todas estas palabras, esta fórmula del matrimonio en la cual uno al otro hacen alianza. ¿Cuándo se rompe esa alianza? Cuando llega la muerte, no antes. Algunos dicen yo prometo serte fiel hasta que la otra nos separe. No. Es hasta que la muerte nos separe o hasta que el otro nos separe. No. Entonces es una alianza de amor, de respeto, de fidelidad. Fidelidad no solamente quiere decir que no va a andar con otra persona o él no va a andar con otra mujer o ella con otro hombre. No, eso no es fidelidad. Fidelidad es más que eso todavía. Es una entrega generosa, es una entrega cotidiana y es una entrega que es muy sacrificada, como todas las vocaciones. También quien está llamado a la vida de soltero tiene sus implicaciones. Quienes hemos sido llamados a ser religiosos o religiosas o sacerdotes, tiene sus implicaciones. El matrimonio pues es también un sacramento al servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene una misión especial. La misión de vivir en el amor, fundar una familia y educar a los hijos humana y cristianamente. ¿Ven? Entonces qué interesante, porque los signos que se entregan de los anillos, las arras y todo eso que ya son solo signos. Lo fundamental es el consentimiento que se dan uno al otro dentro de la celebración. Y finalmente, el sacerdote o el diácono, el obispo que presida en ese momento la celebración del matrimonio, lo que hace es dar la bendición a ellos para que el Señor les acompañe. Bendice su unión, pero unión que ellos han querido establecer uno con otro. Bueno, pues hasta aquí este tema, que ha sido también un tema muy bonito, que es el tema número 25, que se titula Los sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión que son el sacramento del orden sacerdotal y el matrimonio. Y nos vemos en la siguiente. Será nuestro tema 26, donde hablaremos de otras celebraciones litúrgicas. Hasta aquí
Un saludo grande y seguimos en este curso de Misterio Cristiano. Hasta pronto.